Esta noche, nuestro enfoque se dirige a una tormenta monumental que se dirige al noreste, poniendo a más de 100 millones de estadounidenses bajo alerta de vientos fuertes. Apenas unos instantes después de su aparición inicial, algo extraordinario sucedió en los Estados Unidos, dejando a millones de personas inquietas y al mundo observando en un silencio atónito. En una sola temporada, los ríos se retorcieron en tonalidades antinaturales, los animales huyeron en terror palpable, los cielos desataron su furia y ciudades enteras se vieron humilladas de la noche a la mañana. Si bien muchos descartan estos sucesos como mera coincidencia, otros señalan los innegables cambios climáticos. Sin embargo, un número creciente de personas se está planteando ahora una pregunta mucho más inquietante: ¿estamos presenciando el cumplimiento de advertencias pronunciadas hace mucho tiempo? Esta noche, no sacaremos conclusiones precipitadas, ni apartaremos la vista de lo que está sucediendo. Observa atentamente, escucha con esmero y decide por ti mismo. Si este mensaje resuena en tu espíritu, por favor, interactúa dándole a me gusta, comentando y suscribiéndote. Tu voz tiene más importancia ahora que nunca. Llegó no como un evento singular, sino como una superposición, una interrupción, una noche en la que eventos que deberían haber estado espaciados durante años convergieron en meros días, luego horas, en todo Estados Unidos. Los desastres se intensificaron con una sincronización desconcertante, desarrollándose demasiado rápido para su comprensión y a una escala demasiado vasta para aislarla. Lo que hizo este momento inolvidable no fue simplemente la totalidad de los eventos, sino el abrupto colapso de las líneas de tiempo normales. Una región apenas había terminado de contar sus pérdidas antes de que otra fuera golpeada. Los sistemas meticulosamente diseñados para gestionar una crisis a la vez se encontraron completamente abrumados por la mera simultaneidad de múltiples emergencias. El lenguaje del desastre comenzó a repetirse en diferentes estados, pronunciado por diferentes funcionarios, pero con el mismo matiz inquietante: esto no se está comportando como se esperaba. El sentido de orden cuidadosamente mantenido, construido sobre pronósticos, probabilidades y planificación meticulosa, se fracturó. La cobertura mediática reflejó esta fractura, ofreciendo informes en fragmentos inconexos. Una tormenta aquí reveló inundaciones devastadoras. Otra transmisión cortó abruptamente a escenas de fallas de infraestructura en otro lugar. Un titular de última hora advertiría de una crisis antes de desaparecer bajo titulares no relacionados, dejando a los espectadores luchando por armar una imagen coherente. Ninguna pantalla única podía abarcar el alcance completo de lo que estaba ocurriendo. La confusión se propagó no por falta de información, sino por su llegada en piezas desconectadas, desprovistas de un marco unificador. La pregunta comenzó a surgir, primero en voz baja, luego en todas partes: ¿por qué ahora? ¿Por qué esta estación en particular? ¿Por qué esta concentración de eventos? ¿Por qué los sistemas independientes, el clima, la infraestructura, la vida misma, parecían fallar al unísono? No era la voz del miedo hablando, sino del reconocimiento, una sensación colectiva de que el tiempo mismo estaba comunicando algo profundo. Las escrituras describen momentos como este con una claridad inquietante, hablando de tiempos en que los eventos llegan repentinamente, no para sorprender, sino para revelar lo que se ha estado construyendo oculto. Advierte que las señales no siempre se anuncian individualmente, sino que convergen, su lenguaje es deliberado. El énfasis está en la sacudida, la angustia y la perplejidad, no en el caos sin sentido, sino en la disrupción con propósito. Históricamente, tales momentos marcan transiciones significativas, no siempre significando colapso, sino más bien exposición. Ponen a prueba las suposiciones largamente tenidas como evidentes. Las escrituras a menudo enmarcan estos periodos como espejos en lugar de armas, revelando la fragilidad bajo la confianza y las grietas bajo la estabilidad. Cuando los cimientos tiemblan, no siempre es porque están destinados a caer, sino porque están destinados a ser examinados. En esa noche en particular, Estados Unidos no perdió su poder ni sus recursos. Lo que perdió, breve pero notablemente, fue la certeza, la reconfortante creencia de que los eventos siguen siendo manejables si se clasifican adecuadamente, la seguridad de que las crisis llegan una a la vez. Esas suposiciones fueron interrumpidas, y el reconocimiento de patrones comenzó a afianzarse, no una explicación inmediata. Las personas comenzaron a conectar eventos en lugar de descartarlos. Si bien no todos llegaron a la misma conclusión, ocurrió algo profundamente importante: la indiferencia se debilitó y la atención se agudizó.
Una nación acostumbrada al ruido incesante se detuvo, aunque fuera por un breve momento, y escuchó. Y en esa pausa, la pregunta más peligrosa pasó de ¿qué pasó? A ¿qué pasa si esto es una advertencia en lugar de un accidente? El río Mississippi siempre ha sido más que una simple masa de agua, es la columna vertebral de América, una fuente vital de alimento, comercio e identidad que ha sostenido a la nación durante siglos. Ciudades enteras deben su existencia a su flujo. Por lo tanto, en el momento en que cambió, la gente se dio cuenta de inmediato, no como observadores distanciados, sino como testigos de una transformación inquietante. Secciones del río comenzaron a adquirir un tono rojizo marrón oscuro y antinatural. No era el tono fangoso familiar de la escorrentía estacional, ni la mancha habitual de la lluvia intensa río arriba. La decoloración era densa, persistente y profundamente inquietante. A medida que la luz del día se fortalecía, el color no se desvanecía, en cambio, se profundizaba. Los lugareños describieron el agua como si estuviera magullada, como si algo profundo se hubiera alterado debajo de su superficie. Luego vino un silencio escalofriante, seguido por una visión que nadie deseaba contemplar. Miles y miles de peces flotaban sin vida a lo largo de las orillas, sus cuerpos apretados por corrientes que ya no transportaban oxígeno vital. Tramos enteros de costa estaban bordeados por ellos, un sombrío testimonio de la repentina muerte del río. Las aves revoloteaban por encima pero se negaban a aterrizar, sintiendo la quietud antinatural. El río, una vez repleto de movimiento y vida, se había convertido en un corredor de muerte. Las autoridades respondieron rápidamente, cerrando las instalaciones de captación de agua como medida de precaución, cortando así el suministro a las comunidades cercanas. Lo que siempre había sido confiable se había vuelto de repente intocable. Esto no era una preocupación ambiental distante, se trataba de agua potable, medios de vida y supervivencia. Las familias que habían confiado implícitamente en el río se vieron obligadas a retroceder y esperar ansiosamente. Comenzaron las investigaciones, con equipos ambientales recolectando muestras y funcionarios hablando con cautela, ofreciendo posibles explicaciones como escorrentía agrícola, agotamiento de oxígeno, proliferación de algas o contaminantes invisibles. Cada teoría parecía plausible, pero ninguna explicaba completamente la magnitud, el momento preciso o la gravedad visual del evento. No se anunció ningún derrame industrial confirmado, y no se identificó ninguna fuente única definitivamente, dejando al público sin una garantía clara de que la amenaza hubiera sido contenida. Sin embargo, las voces que tenían más peso eran las de las personas que conocían el río íntimamente. Los pescadores, que habían navegado por sus corrientes durante décadas, hablaban en voz baja, casi a regañadientes, y más de uno comentaba la misma frase inquietante: nunca había visto esto antes. Ni una vez. Ni de cerca. Sus palabras, desprovistas de dramatismo, solo amplificaron su impacto inquietante. A lo largo de las escrituras, los ríos se representan como algo más que características geográficas, son potentes símbolos de vida, provisión y bendición. Sin embargo, la Biblia también registra momentos en que las aguas son golpeadas, cuando lo que antes sustentaba la vida se vuelve contra ella. En el libro de Éxodo, el mismo río que nutría a una nación se volvió contra su pueblo. La lección aprendida no fue solo sobre el agua, sino sobre la dependencia. Cuando la fuente de la vida se vuelve hostil, obliga a una profunda reflexión. La Biblia nos recuerda que la tierra es del Señor, y que la creación misma responde cuando su orden inherente se ve perturbado. El agua que se vuelve contra la vida nunca se presenta como un evento aleatorio, señala una interrupción, una pausa, un llamado a la atención. Esto no es un rechazo a la investigación científica, la investigación es de hecho vital, pero la explicación no borra el significado. Para muchos que presenciaron cómo el Mississippi se oscurecía y se vaciaba de vida, el evento despertó algo mucho más profundo que una simple preocupación. Planteó una pregunta que los datos por sí solos no pueden responder: ¿qué sucede cuando los mismos cimientos en los que confiamos ya no se comportan como deberían? El río continuó su curso hacia el sur, comenzaron los esfuerzos de limpieza y los titulares inevitablemente siguieron adelante. Sin embargo, la inquietud permaneció, silenciosa, persistente e irresoluta. Porque cuando un río que da vida comienza a quitarla, tanto la historia como las escrituras coinciden en un punto irrefutable: nunca es insignificante. Si este mensaje resuena contigo, tómate un momento para darle me gusta, comentar y suscribirte, y quédate con nosotros mientras el patrón continúa desarrollándose.
Incluso antes de que las alertas de emergencia sonaran en varios estados, el ganado que había permanecido tranquilamente dentro de sus límites familiares durante años de repente se liberó. Las vallas fueron forzadas, las puertas derribadas, y el ganado corrió sin rumbo, mientras que los caballos huyeron como si estuvieran asustados por algo invisible. En muchos de estos lugares, aún no había llegado ninguna tormenta, el miedo precedió a la amenaza visible. Casi simultáneamente, los pájaros desaparecieron de las regiones donde siempre habían estado en abundancia. Los humedales se vaciaron y los campos cayeron en un silencio inquietante. Los testigos describieron momentos en que el cielo se oscureció brevemente con una partida masiva, seguida por una ausencia que se sintió profundamente antinatural. Estas no fueron migraciones estacionales, ni siguieron patrones predecibles de temperatura o ciclos de luz diurna. El movimiento fue abrupto, aparentemente coordinado y generalizado. Las personas que habían vivido durante décadas junto a estos patrones naturales sintieron de inmediato que algo estaba profundamente mal, el ritmo familiar de la naturaleza se había roto. Luego, la vida silvestre siguió su ejemplo. Los ciervos inundaron las autopistas en oleadas de pánico, causando colisiones y lesiones. Los animales que típicamente evitaban las carreteras y la presencia humana parecían desorientados, corriendo hacia espacios abiertos en lugar de huir de ellos. En las zonas rurales, los perros aullaron sin cesar durante la noche, negándose a calmarse, tirando de las puertas como si intentaran desesperadamente escapar de un peligro invisible. Lo que hizo que estos eventos fueran particularmente perturbadores fue su momento. En muchos casos, el comportamiento errático de los animales ocurrió antes de que se desarrollara cualquier desastre visible, antes de que las tormentas tocaran tierra, antes de que comenzaran las inundaciones, antes de que se registrara actividad sísmica. Los expertos ofrecieron posibilidades, sugiriendo cambios en la presión del aire, vibraciones distantes o estrés ambiental, pero ninguna explicación unificó la escala o la simultaneidad de estas ocurrencias. Lo que sea que desencadenó esta respuesta generalizada trascendió los límites en los que los humanos confían para dar sentido al mundo, líneas estatales, ecosistemas, incluso especies. Los animales no analizan pronósticos ni debaten narrativas, responden a señales incrustadas en la creación misma, cambios sutiles que los humanos a menudo reconocen solo después del hecho. Cuando las criaturas guiadas por el instinto se mueven juntas a través de vastas regiones, sugiere una conciencia que opera más allá de la percepción humana, una realización que desestabiliza la confianza moderna en el control y la predicción. En relatos antiguos, los animales a menudo se movían antes de que las perturbaciones fueran visibles. Buscaban refugio mientras la gente dudaba, respondían mientras la humanidad discutía y se demoraba. El texto bíblico no retrata a los animales como mensajeros con palabras, sino como respondedores a advertencias escritas en su propia naturaleza. La creación reacciona, incluso cuando las personas no lo hacen. Esto no llama al miedo, sino a la humildad. La sociedad moderna deposita una confianza extraordinaria en la tecnología, los datos y los modelos. Sin embargo, momentos como estos exponen una limitación fundamental: la conciencia no siempre pertenece primero a quienes creen que tienen el control. Y la pregunta presiona silenciosamente contra la certeza: ¿qué sintieron ellos que nosotros no sentimos? Las tormentas que azotaron Kansas, Missouri y Oklahoma no fueron inusuales a primera vista. Estos estados no son ajenos a las condiciones climáticas violentas, sonaron las sirenas y los pronósticos advirtieron sobre granizo y vientos fuertes, lo que llevó a la gente a prepararse como siempre lo habían hecho. Sin embargo, lo que siguió superó con creces las expectativas, dejando incluso a los observadores experimentados profundamente inquietos. El granizo comenzó a caer con una fuerza extraordinaria, arrasando cultivos, destrozando ventanas, derrumbando tejados y hiriendo al ganado atrapado en campos abiertos. La destrucción en sí misma fue severa, pero fue el color lo que realmente detuvo a la gente. Muchas piedras de granizo estaban manchadas de un rojo profundo al golpear el suelo y comenzar a derretirse, dejando agua carmesí corriendo por los campos, cruzando carreteras y cayendo en las zanjas de drenaje. La tierra parecía marcada, como si la tormenta hubiera dejado una herida. Los agricultores caminaron en silencio por sus terrenos destruidos, campos que habían tardado meses en cultivar arruinados en meros minutos. Los graneros mostraban daños recientes y los animales fueron encontrados heridos, algunos muertos directamente por el impacto. Los socorristas documentaron escenas, luchando por describirlas sin dudar, notando que este resultado no parecía una tormenta normal, parecía alterado.
los meteorólogos actuaron rápidamente para abordar el fenómeno, citando raras condiciones atmosféricas, polvo rico en minerales levantado en los sistemas de tormentas, un comportamiento inusual de las corrientes ascendentes y complejas interacciones dentro de la estructura de las nubes. Estas explicaciones fueron mesuradas y técnicas, e importaron. Sin embargo, incluso dentro de las evaluaciones profesionales, se reconoció repetidamente un punto: el granizo con este grado de coloración es raro, no imposible, pero lo suficientemente inusual como para generar preocupación. Lo que más inquietó a la gente, sin embargo, fue el simbolismo que no podían ignorar. La lluvia y el granizo normalmente se asocian con la limpieza, la renovación y la provisión. Cuando llegan destructivos y manchados, el significado se siente invertido, como si el cielo mismo hubiera entregado algo fuera de orden. La línea entre lo que sustenta y lo que amenaza pareció difuminarse. Las escrituras han utilizado el granizo durante mucho tiempo como una señal de interrupción en lugar de mera casualidad. En la imaginería bíblica, el granizo cae cuando el impulso debe detenerse, cuando la advertencia debe romper la complacencia. No se presenta como violencia aleatoria, sino como un evento que exige atención. El mensaje nunca está oculto en la sutileza, es repentino, contundente e inconfundible. Es importante destacar que estos relatos bíblicos no enmarcan el granizo como un fin en sí mismo, sino como una pausa, un momento en el que el progreso se detiene y la reflexión se vuelve ineludible. El objetivo no es la destrucción, sino la exposición, algo debe verse que antes fue ignorado. Cuando comenzó la limpieza, la vida intentó volver a la normalidad. Se repararon los tejados, se reevaluaron los campos y los titulares cambiaron. Sin embargo, muchos admitieron que la tormenta perduraba en sus pensamientos, no solo por su poder, sino por cómo se sintió como una interrupción no solo del clima sino de la expectativa, como si el cielo mismo hubiera cruzado una línea. Colocado junto a las señales anteriores, aguas perturbadas y animales inquietos, el granizo teñido de rojo no estuvo solo. Se convirtió en parte de un patrón más grande: agua, tierra y ahora el cielo comportándose de maneras que desafían la familiaridad. Cuando los mismos elementos que sustentan la vida comienzan a actuar de manera impredecible, la historia y las escrituras coinciden en un punto: la indiferencia no es sabiduría. Tales momentos están destinados a interrumpir la rutina y provocar la conciencia. Quédate con nosotros mientras profundizamos en lo que vendrá, pasando del cielo a las profundidades donde los misterios antiguos están comenzando a emerger. Durante la mayor parte de la historia registrada, el océano ha servido como una frontera entre lo que la humanidad conoce y lo que imagina. Sus profundidades han ocultado mucho más de lo que han revelado, permitiendo que las historias crezcan donde la certeza no podía alcanzar. Criaturas que eran mitad humanas, mitad marinas, fueron firmemente clasificadas como leyendas, útiles para mitos, arte y cuentos de advertencia, pero nunca para una consideración seria. Esa separación, sin embargo, ahora está comenzando a erosionarse. En los últimos años, los informes de criaturas marinas humanoides han aumentado en frecuencia y extensión geográfica, particularmente a lo largo de secciones del Golfo de México, la costa de Florida y partes del noroeste del Pacífico cerca de Washington y Oregón. No son cuentos dramáticos gritados para llamar la atención, las descripciones siguen siendo notablemente consistentes en todas las ubicaciones: una forma superior similar a la humana, una cola similar a la de un pez y un movimiento que no coincide con ninguna especie conocida catalogada en esas aguas. Los avistamientos suelen ser breves, informados cerca del amanecer o en condiciones de baja visibilidad, a menudo al borde de la percepción antes de que la figura desaparezca en aguas más profundas más allá del alcance de barcos o buzos. Más inquietantes, sin embargo, son los descubrimientos que no pueden descartarse como meros errores visuales. Se han reportado restos esqueléticos no identificados en varios contextos costeros, desenterrados durante operaciones de dragado, recuperados cerca de zonas de aguas profundas o documentados y luego retirados discretamente de la clasificación pública. Los analistas han notado anomalías estructurales, espinas alargadas, articulación inusual de las articulaciones y formaciones de costillas inconsistentes con mamíferos marinos o humanos conocidos. Estos hallazgos no encajan cómodamente dentro de las categorías biológicas existentes, y en varios casos, nunca se realizó una identificación definitiva. Lo que da más peso a estos informes es su sorprendente alineación con mitos antiguos encontrados en culturas no relacionadas.
las historias de humanoides marinos aparecen en civilizaciones separadas por océanos y siglos, incluidas las tradiciones griega, mesopotámica, nórdica y asiática, todas describiendo seres que difuminan la línea entre la vida humana y la marina. Durante generaciones, los académicos atribuyeron estas similitudes a la imaginación compartida o la metáfora. Sin embargo, la imaginación por sí sola tiene dificultades para explicar por qué los avistamientos modernos reflejan descripciones antiguas con tanta precisión. Esta convergencia plantea una posibilidad inquietante, que los mitos no hayan sido meras invenciones, sino recuerdos fragmentados, relatos distorsionados de encuentros malinterpretados, exagerados o intencionalmente oscurecidos con el tiempo. Las leyendas a menudo persisten no porque sean verdaderas en todos los detalles, sino porque tienen raíces en algo lo suficientemente real como para negarse a desaparecer. Las escrituras introducen un marco aleccionador para comprender tales momentos. La Biblia retrata el mar no solo como geografía sino como un reino de confinamiento y misterio. Habla de seres y fuerzas asociadas con las profundidades como si estuvieran restringidas en lugar de borradas. Sorprendentemente, declara que el mar un día entregará lo que contiene, un lenguaje que implica la liberación y la revelación de lo que estaba oculto, no algo recién creado, sino contenido durante mucho tiempo. A lo largo de la narrativa bíblica, los periodos de liberación siguen a los de restricción, lo que está sellado permanece sellado hasta un momento designado. Cuando los límites cambian, señalan no el caos, sino la transición. La aparición de lo que antes estaba oculto nunca se presenta como accidental. Estos informes no exigen conclusiones inmediatas, exigen atención. Por sí solos, aún podrían ser descartados. Sin embargo, cuando se toman junto con aguas perturbadas, cielos alterados y movimiento instintivo a través de la Tierra, comienzan a formar un patrón de exposición, diferentes reinos respondiendo de diferentes maneras, pero todos dentro de la misma estrecha ventana de tiempo. El océano siempre ha sido el último punto ciego de la humanidad, sabemos menos sobre sus profundidades que sobre el espacio lejano. Cuando el mar comienza a revelar en lugar de ocultar, desestabiliza más que las categorías científicas, desafía las suposiciones sobre lo que se ha permitido que permanezca oculto. La pregunta no es si las leyendas son reales en la forma en que las historias las retratan. La pregunta más profunda e incómoda es esta: ¿por qué ahora? En algún momento, la coincidencia deja de sentirse accidental. Cuando el agua, la tierra, el cielo y las criaturas vivientes muestran signos de disrupción dentro de la misma estrecha ventana de tiempo, la mente se ve obligada a reconsiderar cómo se enmarcan estos eventos. Cada incidente, visto de forma aislada, puede ser clasificado de forma ordenada. Juntos, sin embargo, resisten la separación. Ríos alterados, animales huyendo, tormentas marcando el suelo, el mar revelando lo que había ocultado durante mucho tiempo. Estos eventos no ocurrieron dentro de un solo ecosistema o zona climática, se desarrollaron en diferentes estados, regiones y sistemas que normalmente no fallan al unísono. La diversidad de lugares importa, al igual que la diversidad de elementos involucrados. Cuando múltiples sistemas independientes se ven afectados simultáneamente, la pregunta pasa de qué sucedió a qué los está conectando. El tiempo intensifica esa pregunta. Estos eventos no se extendieron a lo largo de generaciones, se agruparon de cerca, superponiéndose antes de que la atención pudiera desvanecerse. La historia muestra que momentos como este rara vez son aislados. Los principales puntos de inflexión, ya sean sociales, políticos o espirituales, a menudo van precedidos por secuencias comprimidas de advertencia. Las señales aparecen juntas no porque compartan una única causa, sino porque comparten un único mensaje. Uno de los patrones más consistentes en la historia es cómo responden las naciones durante tales temporadas: el orgullo nubla la percepción y la confianza retrasa la reflexión. Cuando los sistemas parecen fuertes, las advertencias se descartan como exageración. Esta ceguera no es nueva. Las civilizaciones al borde del colapso a menudo se creen demasiado avanzadas, demasiado estables, demasiado informadas para ser vulnerables. Esa suposición nunca ha protegido a nadie. La ciencia juega un papel crítico en la comprensión de los eventos, los mecanismos pueden medirse, los procesos explicarse y los datos pueden describir cómo se forman las tormentas, por qué cambian las aguas y cómo responden los animales a los cambios ambientales. Estas explicaciones son necesarias, pero la explicación por sí sola no equivale a significado. La ciencia responde al cómo. No responde al por qué ahora o al por qué juntos.
El significado emerge cuando los patrones se reconocen en lugar de fragmentarse. El discernimiento comienza cuando las personas resisten el impulso de burlarse o entrar en pánico. El pánico exagera, la burla ciega. El discernimiento se encuentra en el medio, alerta, sobrio, atento. Reconoce que no toda señal es catastrófica, pero tampoco que toda señal carece de significado. Este momento pone a prueba más que la interpretación, pone a prueba la postura. Las personas se ralentizan lo suficiente para conectar los eventos, o se apresuran a aislarlos para que nada tenga que cambiar. Los patrones son incómodos porque exigen respuesta, implican responsabilidad. Sugieren que se requiere atención, no más tarde, sino ahora. A lo largo de la historia, las advertencias rara vez han sido fuertes al principio, son sutiles, acumulativas y fáciles de ignorar hasta que dejan de serlo. El peligro no es que la gente carezca de información, sino que carezca de la voluntad de detenerse lo suficiente como para ver la forma que está tomando esa información. La pregunta entonces no es si cada detalle encaja perfectamente, sino si el descarte sigue siendo razonable cuando las disrupciones tocan todas las capas del mundo natural a la vez. Las escrituras no retratan al mundo como silencioso en los momentos previos a los principales puntos de inflexión. Más bien, describen una creación bajo tensión, respondiendo, señalando, reaccionando antes de que llegue la resolución. El lenguaje de la creación, gimiendo, apunta a la presión acumulándose debajo de la superficie, aún no liberada, pero imposible de ignorar, el sonido de algo que soporta un peso más allá de su diseño. En los últimos años, este gemido ha tomado formas que desafían la explicación fácil. En diferentes regiones, las personas han informado sonidos misteriosos de baja frecuencia, zumbidos profundos, gemidos metálicos y tonos parecidos a trompetas que emergen del cielo o del suelo. Estos sonidos aparecen sin previo aviso, duran minutos y luego desaparecen, sin tormentas, sin aviones y sin construcciones presentes. Las autoridades a menudo reconocen los informes al mismo tiempo que admiten que la fuente sigue sin identificar. Lo que más desestabiliza a los testigos no es el volumen, sino la profundidad. Estos sonidos se sienten en el pecho más que se oyen en los oídos. Junto con estos informes, se han detectado temblores en áreas no conocidas por su actividad sísmica, sacudidas sutiles, vibraciones sin movimiento de falla claro. En algunos casos, los instrumentos registran movimiento mientras que no se clasifica ningún terremoto oficialmente. Los residentes describen camas que tiemblan, paredes que zumban y platos que tintinean brevemente en condiciones tranquilas, como si la tierra misma estuviera inquieta. Jesús advirtió que antes de los momentos decisivos, las señales no se limitarían a un solo reino. Habló de perturbaciones en el cielo, el mar y la tierra, no como curiosidades aisladas, sino como una señal combinada. El énfasis nunca estuvo en el miedo, sino en el reconocimiento. Cuando múltiples capas de la creación comienzan a responder a la vez, se requiere atención. Las escrituras también ubican estas señales dentro de una atmósfera social específica, emergen durante periodos descritos como paz y seguridad. Esta frase refleja confianza, no una creencia tranquila de que los sistemas son estables y el progreso está asegurado, sino una sensación de seguridad que lleva a la complacencia. En tales momentos, los eventos inusuales se normalizan rápidamente, se explican o se ignoran. La disrupción se siente inconveniente en lugar de urgente. El juicio bíblico en estos contextos no se presenta como destrucción inmediata, sino como corrección, una fuerza que interrumpe la dirección. La corrección expone la trayectoria, preguntando si lo que se está desarrollando debería continuar sin control. La presencia de señales de advertencia indica moderación, no ira, indica que aún queda tiempo, pero no indefinidamente. Sonidos misteriosos, temblores inexplicables y perturbaciones ambientales encajan en este patrón. No anuncian la finalidad, interrumpen la rutina y desestabilizan la certeza. Las escrituras muestran que tales momentos están destinados a despertar el discernimiento en lugar de provocar pánico. Es importante destacar que la Biblia no fomenta la fijación solo en las explicaciones, comprender los mecanismos no niega el significado. Los textos antiguos muestran consistentemente que la creación responde cuando pierde su alineación, a veces a través del sonido, a veces a través del movimiento, a veces a través de un silencio demasiado pesado para ser ignorado. La advertencia de las Escrituras no es que el ruido y la sacudida aumentarán, sino que cuando lo hagan, no deben ser ignorados. Porque cuando la creación gime a través del sonido, a través del movimiento, a través de la disrupción, no pide ser analizada sola,
pide ser escuchada. La historia no cambia de rumbo porque las advertencias sean fuertes. Cambia o colapsa según cómo se traten esas advertencias. Estados Unidos hoy se encuentra en un momento que se siente incómodamente familiar para civilizaciones pasadas que creían que eran demasiado avanzadas, demasiado estables, demasiado excepcionales para ser sacudidas. Hay un claro ejemplo histórico que las Escrituras preservan con claridad: la antigua Jerusalén recibió advertencias repetidas. La división social se intensificó, la confusión moral se profundizó, sin embargo, los líderes aseguraron al pueblo que la paz permanecía intacta. La vida diaria continuó, comercio, celebraciones, distracciones, hasta el momento en que llegó la consecuencia. La tragedia no fue la ignorancia, sino el retraso. Ese patrón ahora resuena en la América moderna. Lo sé. No se están colapsando por un solo golpe, se están tensando bajo presión simultánea. Los sistemas naturales muestran inestabilidad, la confianza social se erosiona, la división política se endurece y la ansiedad económica persiste bajo la confianza superficial. La verdad misma se siente negociable, remodelada para ajustarse a la conveniencia. Ninguno de estos por sí solo señala un colapso, pero juntos forman un entorno de advertencia. Lo que hace que este momento sea peligroso no es el miedo, sino la distracción. El entretenimiento ha reemplazado a la reflexión, el ruido ha reemplazado a la quietud. Cada alerta compite con el entretenimiento. La gente siente que algo está mal, pero lucha por detenerse lo suficiente como para enfrentarlo. En las Escrituras, esta condición es familiar: oír sin escuchar, ver sin percibir. Estados Unidos también refleja la advertencia bíblica sobre la paz y seguridad. El lenguaje está en todas partes: los mercados se recuperarán, los sistemas se adaptarán, la tecnología lo resolverá. La confianza sigue siendo alta, incluso cuando los cimientos tiemblan. La historia muestra que este es a menudo el momento preciso en que se ignoran las advertencias, no porque sean poco claras, sino porque son inconvenientes. La división debilita aún más la respuesta. Las comunidades se fracturan en campamentos, cada uno discutiendo la interpretación mientras se pierde la urgencia del momento en sí. Las Escrituras muestran que las naciones divididas rara vez responden de manera decisiva a las advertencias, debaten mientras aumenta el impulso. Cuando llega el acuerdo, la oportunidad ha pasado. La instrucción bíblica no es predecir fechas ni obsesionarse con los resultados, es más simple y más exigente: vigila, ora, prepárate. Vigilar significa reconocer lo que está sucediendo sin negación. La oración significa humildad, reconociendo la dependencia más allá de los sistemas y el poder. La preparación significa alineación, volviendo a poner en orden los valores, las acciones y las prioridades. Las advertencias no son amenazas, son misericordia. Existen porque el cambio aún es posible. En las Escrituras, los momentos más aleccionadores no llegan cuando aparecen las señales, sino cuando se detienen. La pregunta que enfrenta Estados Unidos no es si sigue siendo poderoso, sino si sigue estando atento. Porque la historia muestra esto claramente: las naciones no caen porque son advertidas, caen porque dejan de escuchar. Si este mensaje te hizo reflexionar sobre dónde estamos como nación, por favor dale me gusta, comenta y suscríbete. Gracias por ver y gracias por elegir la conciencia en un momento que realmente importa. Otras naciones lidian con la hambruna y la sed. Las Escrituras profetizaron un tiempo en que el clima, las naciones y las personas gemirían juntas, señalando que el mundo está entrando en una temporada profética. Jesús habló de esta convergencia en Mateo 24, describiendo guerras, hambruna, angustia entre las naciones y agitación ambiental ocurriendo lado a lado. Por lo tanto, la pregunta se vuelve ineludible: ¿estamos presenciando crisis globales aleatorias, o estos son los mismos dolores de parto que Jesús dijo que vendrían antes de su regreso? Mientras Somalia se agrietaba y se secaba, el río Mississippi se hinchó repentinamente, arremolinándose y cambiando de curso, exponiendo lo que había estado oculto durante mucho tiempo debajo. De las aguas furiosas, surgió algo extraordinario. Los pescadores en un tramo tranquilo del río arrastraron a la orilla el cuerpo de una criatura diferente a cualquiera conocida, un cuerpo largo y serpentino, pero una cabeza de dragón con protuberancias óseas. La imagen se volvió viral en línea. Los expertos opinaron, pero sus hallazgos solo añadieron misterio. El cráneo no se parecía a una anguila, una serpiente, un cocodrilo,
ni siquiera a ninguna otra especie prehistórica registrada. Sin embargo, los ancianos nativos no se sorprendieron, afirmando que el Mississippi siempre había sido un río de presagios, donde las cosas ocultas bajo tierra emergían cuando la naturaleza estaba alterada. Después de que las recientes inundaciones erosionaron el lecho del río, muchos creen que esta criatura no simplemente flotó, había estado allí, esperando ser revelada. Y cada vez que la naturaleza revela algo tan perturbador como esto, la gente instintivamente recurre al único lugar donde tales criaturas han sido mencionadas, la Biblia. La Biblia habla de criaturas como esta no como fantasía, sino como símbolos proféticos. Isaías 27, 1 describe a Dios confrontando a una serpiente marina gigante, y Salmo 74, 13-14 recuerda al dragón marino aplastado antes de ser rescatado. En la Biblia, cuando aparecen bestias extrañas, a menudo es una señal de que están ocurriendo cambios más profundos, tanto espirituales como temporales. Y ahora, muchos se preguntan, ¿es esta aparición un extraño fenómeno natural, o es la indicación de una antigua profecía que nos recuerda cosas venideras? Pero la aparición de esta criatura acuática no fue el único avistamiento que tuvo a la nación en vilo. Pronto, los residentes en Arizona y Nuevo México comenzaron a informar de una franja de luz que se expandió en lo que parecía una hoja blanca gigante extendiéndose por el cielo. Su forma se expandió hacia afuera con una simetría perfecta, formando lo que muchos describieron como un par de alas, más espeluznante que cualquier cosa creada por el escape de un cohete o la dispersión atmosférica. La luz no flotaba ni se desvanecía como una corriente de humo, en cambio, mantuvo su forma, brillando suavemente como si estuviera viva. Los testigos dijeron que parecía un cuerpo celestial descendiendo, con las alas extendidas sobre el horizonte. Los pilotos que volaban a gran altitud informaron de una franja larga y profundamente marcada que parecía estar tallada en el cielo mismo, como si hubiera sido escrita por una mano que ningún instrumento pudiera detectar. Los meteorólogos lo llaman una anomalía en la atmósfera superior, pero incluso ellos admiten que la forma parece demasiado intencional, casi simbólica. Y es esta sensación de revelación la que inmediatamente llama la atención de la Biblia. La Biblia habla repetidamente de señales en el cielo, no como eventos aleatorios, sino como señales intencionales que apuntan a momentos de intervención divina. Mateo 12:30 declara que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Muchos que presenciaron la cortina brillante dijeron que este versículo resonaba en sus mentes porque parecía que los cielos estaban a punto de abrirse. Y Salmo 19, 1 nos recuerda, los cielos cuentan la gloria de Dios, no susurrando, no insinuando, sino proclamando. En la Biblia, el cielo no está en silencio, se convierte en un escenario para las advertencias y anuncios de Dios. Así, mientras la cortina radiante se extiende por el suroeste, muchas personas no se preguntan qué causó esto, sino más bien, ¿por qué ahora? Si el cielo ha comenzado a hablar, lo que suceda después puede ser aún más importante. Síguenos. En lo profundo del Cañón Hecho, donde las rocas cambiantes rara vez revelan algo nuevo, un equipo de topógrafos geológicos hizo un descubrimiento sorprendente, una vasija de bronce sellada enterrada bajo capas de roca desmoronada. El objeto era octogonal, con una tapa de cierre y envuelto en una cuerda que se había fosilizado a lo largo de los siglos. Lo que inmediatamente desconcertó a los historiadores no fue solo la artesanía, sino las marcas grabadas en su superficie, símbolos que se asemejan a motivos rituales del antiguo Cercano Oriente, completamente ajenos a las culturas nativas americanas o europeas tempranas. Su presencia planteó una pregunta que los eruditos no podían responder: ¿cómo llegó un artefacto con características del Medio Oriente a Utah mucho antes del contacto intercontinental? Algunos creen que fue sellado durante un periodo de agitación, destinado a ser desenterrado solo cuando el mundo entrara en otra crisis. En la Biblia, las cosas se sellan y se entierran no para perderse, sino para ser encontradas en el tiempo señalado por Dios. Jeremías 32, 14 aclara: pon estos pergaminos en una vasija de barro, para que se conserven por mucho tiempo. Esto significa que hay verdades, advertencias y evidencias que Dios quiere guardar para una generación futura, que solo se abrirán cuando llegue el momento espiritual. Job 12:22 añade una capa de significado: Él revela las cosas profundas de la oscuridad y saca a la luz lo oculto. Cuando la Biblia habla de cosas ocultas, no se trata solo de secretos, se trata de verdades que Dios sacará a la luz por sí mismo a medida que el mundo entra en un periodo de transformación. A lo largo de la Biblia, cada vez que una cosa enterrada emerge de la tierra, siempre es una señal de que Dios se está preparando para hacer algo grande entre las naciones.
Entonces, ¿es esta vasija una coincidencia, o un recordatorio de que las cosas selladas hace mucho tiempo están comenzando a abrirse? Mantente atento. Aún no nos hemos quedado sin señales. En las últimas semanas, las agencias estatales han confirmado la aparición de múltiples fisuras desgarrando vastas regiones desérticas. Algunas se extienden por kilómetros, tallando el paisaje con una precisión que ha dejado atónitos a los geólogos. Muchas de estas grietas se forman tan repentinamente, a veces apareciendo de la noche a la mañana, que los expertos luchan por explicar cómo la tierra seca y compactada podría partirse con tanta rapidez. Las imágenes satelitales revelan algo aún más perturbador: varias fisuras corren en líneas paralelas, casi espaciadas uniformemente, como si siguieran un plano en lugar de un estrés sísmico aleatorio. Estas no son rupturas de falla normales. En algunos lugares, el suelo se ha abierto lo suficiente como para crear dos placas de tierra separadas, formando paredes verticales afiladas donde antes la tierra estaba plana e intacta. Los residentes que viven cerca describen una quietud espeluznante justo antes de que la tierra se rasgue, sin viento, sin movimiento, sin sonido, solo un silencio pesado seguido por la repentina división del suelo del desierto. Los lugareños dicen que se siente como si la tierra estuviera conteniendo la respiración antes de romperse. La Biblia habla de un día en que la tierra misma se desgarrará como una señal de la proximidad del Señor. Zacarías 14:4 describe la tierra dividiéndose de este a oeste cuando Cristo descienda, una ruptura geográfica tan significativa que divide la tierra en dos partes. Y aunque las fisuras de Arizona y Nevada pueden no ser ese evento específico, su forma y patrón se asemejan inconfundiblemente a la imaginería profética: un desgarro largo, repentino y direccional de la superficie terrestre. Jesús también advirtió en Mateo 24:7 que habría terremotos en muchos lugares antes de que se desarrollara la temporada final. Pero la redacción griega se refiere no solo a temblores sino a la fractura del propio suelo, en otras palabras, la ruptura de la creación. Lo que estamos viendo en el desierto estadounidense no es simplemente geología, es un reflejo notablemente preciso de lo que las Escrituras describen como una de las señales que preceden a un gran cambio. Y si la tierra está comenzando a desgarrarse, ¿qué revelará a continuación? Quédate con nosotros. Las señales solo se están fortaleciendo. Así como la tierra se estaba partiendo en los desiertos del suroeste, apareció un tipo de señal completamente diferente a miles de kilómetros de distancia. Esta vez, no vino de debajo de la tierra, sino de muy por encima de ella. En las horas tranquilas de una noche de Florida, los residentes salieron para presenciar un anillo rojo masivo suspendido en el cielo. No se movía, ni se expandía, ni se desvanecía, simplemente colgaba allí, perfectamente circular, brillando con el lento pulso de un latido del corazón. Durante casi 20 minutos, el misterioso halo permaneció fijo en su lugar. Los vídeos muestran familias paradas en las entradas de las casas, vecinos llenando las calles, personas abandonando restaurantes y deteniéndose en las carreteras solo para mirar hacia arriba en silencio. Esto no era una aurora, la latitud era demasiado baja. No era un reflejo de satélite, la simetría era demasiado perfecta. Y no era el lanzamiento de un cohete, no había movimiento, ni penacho, ni perturbación en la atmósfera. Los científicos lo etiquetaron rápidamente como una anomalía de luminiscencia nocturna, un fenómeno que involucra partículas cargadas en la atmósfera superior. Pero incluso ellos admitieron que un anillo tan impecable, tan definido, tan estable, con un brillo carmesí tan intenso, es casi imposible de producir de forma natural. El público no estaba convencido. En línea, el nombre se propagó instantáneamente: la corona carmesí. Para muchos, ese título se sintió apropiado. A lo largo de las Escrituras, la imaginería roja en los cielos siempre ha llevado un sentido de advertencia, momentos en que Dios permite que el cielo mismo hable. Joel 2:31 declara: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre antes que venga el gran y temible día del Señor. Una señal roja en el cielo se ha asociado durante mucho tiempo con la interrupción divina, una señal de que algo está cambiando en el reino invisible. Jesús también advirtió en Lucas 9:25 que habría señales en el cielo que causarían asombro y temor entre las naciones. Lo que Florida presenció fue exactamente eso, una señal que nadie pudo catalogar, nadie pudo descartar y nadie pudo olvidar. La pregunta ahora no es si el halo era real, las imágenes son innegables. La pregunta es, ¿por qué apareció ahora?
En un año ya lleno de agitación, los cielos mostrando una corona carmesí se siente menos como una coincidencia y más como un mensaje. Y si el cielo está comenzando a coronarse de rojo, ¿para qué está preparando al mundo? Quédate con nosotros. Las señales finales se acercan. A medida que se acerca la Navidad de 2025, Estados Unidos se encuentra en una temporada como ninguna otra en la memoria reciente. La economía se tensa bajo la inflación y la inestabilidad, la división social se amplía, las tasas de criminalidad aumentan en múltiples ciudades, y una sensación de agotamiento nacional flota en el aire. La gente la describe como una pesadez y ansiedad que no se levanta, ni siquiera con las luces, la música o las tradiciones navideñas. Es en esta atmósfera que ha surgido una tendencia sorprendente. Las iglesias de todo el país informan de un aumento repentino en las reuniones de oración, las invitaciones al altar y las visitas silenciosas de personas que no han entrado en un santuario en años. Los pastores dicen que los corazones se están ablandando, como si algo profundo dentro de la nación sintiera que se acerca a un punto de inflexión. Estos extraños eventos, las tormentas heladas, la criatura del río, la luz celestial, la vasija antigua, el halo rojo, están despertando un despertar espiritual largamente enterrado bajo la vida moderna. Los estadounidenses se están haciendo preguntas que antes ignoraban. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora? ¿Qué significa esto? Y a esta ansiosa temporada regresa una de las profecías más antiguas jamás pronunciadas, Isaías 9, 6. Porque nos ha nacido un niño, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La profecía se dio originalmente a un pueblo ahogado por la agitación, el conflicto político, el miedo y la incertidumbre. Prometió que la verdadera paz no vendría de los gobiernos, los ejércitos o la riqueza, sino de una persona, un salvador, un rey que gobernaría con justicia y quietud en un mundo que se colapsaba sobre sí mismo. Hoy, el mensaje se siente extrañamente relevante. Cuando la paz desaparece, el anhelo por el príncipe de paz se agudiza. Cuando el mundo se oscurece, su luz se vuelve más fácil de ver. Y cuando las señales se multiplican durante la Navidad, la temporada misma que celebra su primera venida, muchos se preguntan si están presenciando recordatorios de su segunda. Estos eventos, que aparecen durante las vacaciones, no pasan desapercibidos para los estadounidenses. La gente se pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué en Navidad? ¿Por qué tantas señales en tan poco tiempo? Quizás sea porque la Navidad siempre ha sido una temporada de revelación, primero en Belén, y un día de nuevo. Si la nación está siendo atraída de regreso al príncipe de paz, entonces lo que siga puede ser aún más significativo que lo que ya hemos visto. Quédate con nosotros. El patrón está lejos de terminar. A medida que se desarrollaba cada nuevo fenómeno, los investigadores comenzaron a notar algo inusual: ninguno de estos eventos se distribuyó aleatoriamente a lo largo del año. En cambio, ocurrieron dentro de una estrecha ventana estacional, agrupándose fuertemente alrededor del final del otoño y el comienzo del invierno, precisamente el periodo que muchas tradiciones antiguas describen como un tiempo de desvelamiento, sacudida y transición espiritual. Meteorólogos, biólogos, geólogos y astrónomos examinaron cada evento a través de la lente de sus campos. Y aunque cada disciplina ofreció explicaciones parciales, ninguna pudo negar el patrón: todo está sucediendo demasiado junto. Los científicos reconocieron cautelosamente la agrupación, pero se detuvieron antes de asignarle un significado, señalando que las anomalías estadísticas a veces ocurren. Sin embargo, no podían explicar por qué el clima, la biología, la geología y la óptica atmosférica estallarían simultáneamente. Los estudiosos religiosos, sin embargo, tienen menos dudas. Muchos señalan que esta convergencia se asemeja a las advertencias que Jesús dio en Mateo 24 más de cerca que cualquier periodo en la memoria reciente, un momento en que las señales en los cielos, la angustia entre las naciones, los terremotos en varios lugares y las vistas temibles comenzarían a apilarse una encima de la otra. Lo que hace que el patrón sea aún más llamativo es su naturaleza en capas: la atmósfera está produciendo luces y colores inauditos, la tierra se está abriendo con fisuras repentinas, las aguas están revelando extrañas criaturas largamente ocultas, el clima está rompiendo los límites estacionales, y el espíritu humano, quizás la señal más reveladora, se está volviendo inquieto, ansioso, pero de repente abierto a la oración. Jesús dio un marco claro para comprender tal convergencia. Mateo 12:33 declara:
Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas, no una señal, no dos, sino una combinación que llega como piezas de un rompecabezas profético encajando en su lugar. Y Lucas 9:28 añade, cuando estas cosas comiencen a suceder, alzad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Esto no es un llamado al miedo, sino a la conciencia, a reconocer que el cielo y la tierra a menudo hablan en armonía cuando se acerca un punto de inflexión. En toda América, la tierra tiembla, el cielo señala, las aguas se agitan y los corazones despiertan. Vistos por separado, estos eventos son extraños. Pero vistos juntos, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Algo se está construyendo, algo está convergiendo, y las señales solo se están volviendo más fuertes. Quédate con nosotros. La conclusión final puede cambiarlo todo. Si estas señales aceleradas realmente importan, entonces Estados Unidos, y quizás el mundo, puede estar entrando en una de las temporadas proféticamente más cargadas de la historia humana. Las Escrituras enseñan que antes de que Dios intervenga, la creación misma comienza a gemir, no en silencio, sino con creciente intensidad. Pablo escribe en Romanos 8:22 que la creación misma gime al unísono en dolores de parto hasta ahora, lo que significa que la tierra, los cielos y las naciones sentirán la presión de un mundo que se acerca a la transformación. Es por eso que millones ahora se hacen la pregunta que resuena en iglesias, hogares y redes sociales: ¿está Cristo preparándose para regresar? Si no, ¿cómo explicamos la extraordinaria alineación entre los eventos mundiales y las antiguas profecías pronunciadas hace miles de años? La Biblia contiene advertencias específicas para tal momento. 2 Timoteo 3:1 declara, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, describiendo el colapso moral, el conflicto y la confusión, condiciones que ahora están innegablemente presentes. Ageo 2:6-7 predice un momento en que Dios dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Esto es una sacudida no solo física sino espiritual. Amós 3:7 nos asegura que el Señor Jehová nada hace, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas, lo que sugiere que el aumento de las señales no es aleatorio sino intencional. Hebreos 12:26-27 habla de Dios sacudiendo la creación, para que permanezca lo que no puede ser sacudido, apuntando a una separación divina entre lo que es temporal y lo que es eterno. Y Apocalipsis 3:3 advierte a los creyentes, recuerda, por tanto, lo que has recibido y oído. Guárdalo, y arrepiéntete. Si no despiertas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Este es un llamado a la vigilancia en momentos de incertidumbre global. Quizás la escritura más aleccionadora proviene de 1 Tesalonicenses 5:2-3, que dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto se hace eco de la rápida secuencia de señales que estamos presenciando ahora. Por lo tanto, debemos preguntar, si estas señales coinciden con el patrón profético, si la creación gime tal como describen las Escrituras, si los corazones de toda la nación despiertan al mismo tiempo, ¿qué significa eso para el próximo año? Antes de que aparezca la próxima señal, se alienta a los espectadores a permanecer alerta, anclados en la verdad y preparados espiritualmente. Y asegúrate de darle me gusta, comentar y suscribirte para no perderte lo que pueda suceder a continuación. La segunda venida de Jesucristo ha sido una esperanza central para los creyentes desde que el Salvador ascendió del Monte de los Olivos. 40 días después de su resurrección, reunió a sus apóstoles y completó la obra para la que había sido enviado en la mortalidad. Cuando ascendió al cielo, 2 ángeles aparecieron junto a los apóstoles y prometieron que este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Desde ese momento en adelante, los discípulos de Cristo en cada generación han esperado su regreso con anticipación, reverencia y fe. Cuando Jesús regrese, aparecerá en poder y gloria. Uno de sus primeros actos será limpiar la tierra. Todo lo que ha sido corrompido por la maldad será barrido, y la tierra será purificada por fuego, como se predijo en las Escrituras. Esta limpieza prepara al mundo para su justo juicio. Cristo juzgará a todas las naciones, separando a los justos de los impíos.
Juan el Revelador describe haber visto tronos de juicio y a los fieles que sufrieron por el testimonio de Jesús reinando con él durante 1000 años, mientras que los impíos no resucitarían hasta que esos 1000 años hubieran terminado. La segunda venida también marcará el comienzo del milenio, un periodo sagrado de 1000 años en el cual Cristo reinará personalmente sobre la tierra. Los justos serán arrebatados para recibirle, y el mundo finalmente experimentará la paz largamente prometida por los profetas. Durante esta era, como enseñó el presidente Brigham Young, los templos llenarán la tierra, y los santos se dedicarán a ordenanzas sagradas para sus antepasados. El conocimiento se expandirá. Las familias serán selladas de regreso a Adán, y la cadena de autoridad del sacerdocio se completará, desde el primer hombre hasta la última generación. Otro evento vital en el regreso del Señor es la culminación de la primera resurrección. Aquellos que vivieron fielmente y calificaron para la resurrección de los justos se levantarán de sus tumbas y se unirán al Salvador cuando descienda. Esta resurrección comenzó cuando Cristo mismo resucitó y cuando otros individuos justos aparecieron en Jerusalén y en el continente americano, testificando de su victoria sobre la muerte. Todos los que participen en esta resurrección heredarán la gloria celestial. Después de ellos, los dignos de gloria terrestre resucitarán, completando la primera resurrección. Los impíos, tanto vivos como muertos, deberán esperar hasta la resurrección final y recibirán gloria terrestre o serán arrojados a las tinieblas exteriores según la justicia eterna de Dios. A su venida, Jesús ocupará su justo lugar como Rey sobre el cielo y la tierra. El gobierno de Dios se establecerá, y Cristo reinará en paz perfecta durante 1000 años. Su primera venida fue en humildad, nacido en un pesebre, rechazado por muchos y crucificado. Su segunda venida será inconfundible y universalmente reconocida. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Será aclamado como Señor de señores, Rey de reyes, el Dios poderoso y el Príncipe de paz. Aunque nadie conoce el día o la hora exacta de su venida, el Señor ha dado señales para ayudar a sus seguidores a reconocer cuando se acerca el tiempo. Comparó estas señales con una higuera que echa sus hojas, señalando el acercamiento del verano. De manera similar, cuando los eventos profetizados comiencen a desarrollarse, su venida estará cerca, incluso a las puertas. Sin embargo, también advirtió a sus discípulos que velaran continuamente y estuvieran listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La preparación para la segunda venida no depende de conocer el momento preciso, sino de vivir en una preparación fiel. Nos preparamos abrazando las enseñanzas del Evangelio, siguiendo al profeta y viviendo dignos de la guía del Espíritu Santo. Cuando lo hacemos, el regreso del Salvador se convierte en una fuente de gozo en lugar de miedo. Él extiende una promesa tranquilizadora: el reino pertenece a sus seguidores fieles, y Él viene pronto a reclamar a su pueblo. Sonidos de trompetas han emanado de los cielos alrededor del mundo en los últimos años. Esta noche, un incendio destruyó una iglesia histórica en Memphis, Tennessee, el fuego dentro del edificio de 130 años. Las imágenes inundan las redes sociales. Testigos presenciales en Oklahoma informan de sonidos de trompeta que sacudieron los cielos, como nada que jamás hubieran oído. Poco después, una visión de Jesús, rodeado de luz radiante, apareció sobre las nubes, dejando a las multitudes temblando y llorando. Por toda América, las iglesias han estallado en llamas, los santuarios se han derrumbado mientras los creyentes oraban en las calles. Mientras tanto, una severa sequía azota la tierra, los ríos se desvanecen, la tierra se agrieta, y los agricultores claman por lluvia. ¿Son estas solo coincidencias, o advertencias innegables del cielo? En el vídeo de hoy, descubriremos qué acaba de suceder, cómo se conecta con la profecía y por qué muchos creen que el regreso de Cristo está más cerca que nunca. Antes de comenzar, dale me gusta a este vídeo, suscríbete y comparte tus pensamientos a continuación. Sonidos de trompeta en Oklahoma. En la quietud de una noche de Oklahoma, un sonido antinatural rompió el silencio. No fue trueno, ni viento, ni maquinaria. Fue una explosión, larga, metálica y resonante, que resonó como si viniera de todo el cielo a la vez. Las ventanas temblaron, las alarmas de los autos se activaron, y el aire mismo pareció vibrar. Quienes lo escucharon describieron una trompeta celestial. Los testigos salieron corriendo, grabando mientras el sonido continuaba en pesadas pulsaciones. Algunos dijeron que subía y bajaba como un cuerno tocado desde las nubes.
Otros admitieron que el ruido les atravesaba el pecho, dejándolos temblando. No hubo tormentas, ni aviones, ni explicaciones, solo el sonido de una trompeta llenando la noche. La Biblia habla claramente de un momento así. 1 Tesalonicenses 4:16 declara, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Para los creyentes, la conexión fue innegable. La trompeta de Oklahoma resonó con la profecía, agitando los corazones con asombro y urgencia. Los científicos sugirieron cambios en la presión atmosférica o temblores subterráneos, pero incluso los expertos admitieron que los informes eran inusuales. Ningún dato coincidía con la escala de lo que la gente describió. No se puede medir la fe, dijo un pastor local, pero no se puede ignorar cuando los cielos suenan como profecía. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿fue esto solo una extraña ocurrencia natural, o fue un ensayo para el día en que el Señor descienda con su trompeta? Si incluso una noche en Oklahoma puede resonar con tal sonido, cuanto más abrumador será el verdadero toque que convoque a todas las naciones. La visión en los cielos. Momentos después de que las explosiones de trompeta sacudieran Oklahoma, los testigos informaron de una vista aún más asombrosa. A medida que los ecos se desvanecieron, el cielo nocturno pareció desgarrarse. Las nubes se apartaron como una cortina, y en la abertura apareció una figura radiante. Brillaba con esplendor, el contorno inconfundible, una forma parecida a Jesús, vestida con túnicas de luz pura. A su alrededor, innumerables seres angelicales revoloteaban, con las alas extendidas, brillando como si estuvieran tejidas de fuego y cristal. Para quienes lo vieron, los cielos ya no se sintieron distantes, estaban vivos, declarando un mensaje que nadie podía negar. La gente en las calles se arrodilló. Algunos lloraron incontrolablemente. Otros levantaron sus manos en adoración, incapaces de hablar mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Los teléfonos capturaron cada momento, las transmisiones en vivo se extendieron por las redes sociales en cuestión de minutos. Millones observaron en tiempo real, asombrados mientras la visión permanecía, un testimonio silencioso escrito en luz sobre América. La escena se hizo eco de las palabras de las Escrituras. Apocalipsis 1:7 proclama, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán por causa de él». La visión en los cielos de Oklahoma no fue un rumor ni una imagen borrosa, fue vívida, majestuosa, innegable. Para los creyentes, se sintió como un anticipo de esa misma promesa, una advertencia de que el regreso del Señor está más cerca de lo que muchos se atreven a creer. Los escépticos se apresuraron a explicarlo como refracción de la luz, reflexión atmosférica o ilusión digital. Pero para aquellos que estuvieron debajo de la figura resplandeciente, ninguna ciencia pudo borrar el asombro que los invadió. El momento fue demasiado perfecto, primero el estallido de trompeta, luego una visión de Cristo con ángeles. Coincidía con la profecía con demasiada precisión como para ignorarla. Este no fue un fenómeno ordinario. Fue más que misterio, más que maravilla, fue un llamado, una citación fuerte e inconfundible del cielo mismo. La visión declaró que la hora es tarde, que el regreso del Rey está cerca, ya no susurros, ya no especulaciones. Los cielos de Oklahoma portaron la advertencia más fuerte hasta ahora, Jesús viene pronto, y todo ojo le verá. Espera un segundo. Toca ese botón de me gusta. Deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Bien, sigamos. Iglesias en llamas, santuarios sacudidos. En los últimos meses, un patrón perturbador ha afectado a Estados Unidos. Desde pequeñas capillas rurales hasta masivas catedrales históricas, las iglesias han estallado repentinamente en llamas. Los medios de comunicación transmitieron imágenes de santuarios devorados por el fuego, campanarios que colapsaban en montones de cenizas, y cruces rojas que brillaban intensamente en medio del incendio antes de desmoronarse. Algunos de estos incendios comenzaron en la quietud de la noche, mientras que otros estallaron a plena luz del día ante congregaciones conmocionadas. Aunque los bomberos lucharon desesperadamente, muchos solo pudieron observar cómo los lugares sagrados que habían permanecido durante generaciones se reducían a escombros humeantes en cuestión de horas. Los testigos describieron las escenas con voces temblorosas. Una mujer en Luisiana dijo, «Fue como ver arder el corazón de nuestro pueblo».
Otra en Pensilvania lloró al recordar la visión de vidrieras rompiéndose, sus coloridos fragmentos esparcidos en el aire lleno de humo. Pero las palabras más escalofriantes provinieron de un pastor anciano. Es como si Jerusalén ardiera de nuevo, su voz se quebró mientras veía colapsar en cenizas el santuario donde había predicado durante 50 años. Para muchos, los incendios se sintieron menos como accidentes y más como mensajes escritos en llamas. La Biblia habla directamente a tales momentos. 1 Corintios 3:13 declara, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues se revela en fuego, y a cada uno la obra de cada uno probará el fuego. Podría ser que estas iglesias en llamas no sean solo tragedias físicas, sino también revelaciones espirituales, que muestren lo que está construido sobre la fe verdadera y lo que está construido sobre el ritual vacío. Aún más aleccionador es 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? El momento de estos incendios inquieta a muchos creyentes. Con la sociedad ya desgarrada por la división, la violencia y el desastre, los mismos santuarios que deberían ser lugares de refugio ahora son consumidos por las llamas. ¿Es esto una coincidencia, o es una señal de que el juicio ya ha comenzado en el altar de la adoración? Los escépticos insisten en que la culpa es del cableado defectuoso, las estructuras antiguas o los pirómanos. Los bomberos proporcionan informes técnicos, señalando chispas, madera seca y fallas eléctricas. Pero incluso a medida que circulan las explicaciones naturales, el peso espiritual de los eventos permanece. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en tantos lugares diferentes a la vez? ¿Por qué las imágenes resuenan con tal intensidad bíblica, cruces al rojo vivo en el humo, torres que se derrumban como ídolos caídos, adoradores parados en silencio atónito mientras sus casas de oración desaparecen? Para los fieles, estas tragedias sirven como una llamada de atención. El fuego no es solo un destructor, es un purificador. Así como el oro se refina por la llama, la fe se prueba en la prueba. Quizás estas llamas se traten menos de edificios y más de corazones. El llamado no es solo a reconstruir muros de piedra, sino a reconstruir el altar del alma. Una iglesia sin fuego en su corazón ya es una ruina, incluso si sus muros aún permanecen. La visión es clara, Dios no busca estructuras adornadas con vidrieras y piedra, sino corazones encendidos de devoción y verdad. Cuando los santuarios arden, se nos recuerda que la verdadera adoración no puede confinarse a las paredes, debe vivir dentro de nosotros en oración, arrepentimiento y obediencia. Así que la pregunta nos presiona hoy, ¿son estos incendios simplemente trágicos accidentes, o son señales que nos instan a restaurar la fe antes de que el juicio caiga más pesadamente? Si el juicio comienza por la casa de Dios, entonces la responsabilidad comienza con nosotros para arrepentirnos, para regresar, para reconstruir no solo el santuario de madera y piedra, sino el santuario del Espíritu. Que las iglesias en llamas de América sean más que titulares. Que sean recordatorios de que el altar debe ser reencendido en cada corazón. El tiempo es corto, el fuego está hablando. ¿Escucharemos? Antes de continuar, danos un me gusta y suscríbete para apoyarnos. Cada contribución ayuda. Muchas gracias. Sequías. La tierra se marchita en los estados del oeste y las llanuras del sur de Estados Unidos. La tierra gime bajo una sequía histórica. Ríos que alguna vez fluyeron con fuerza ahora yacen vacíos, sus lechos agrietados y secos bajo el sol abrasador. Los lagos se han reducido a charcos de lodo, dejando tras de sí costas fantasmales sembradas de huesos de pescado. Los agricultores caminan por campos donde antes se alzaban cosechas, ahora reducidas a tallos quebradizos que se desmoronan en polvo. Desde Texas hasta Nevada, desde Oklahoma hasta Arizona, la historia es la misma, la tierra se marchita, y con ella la esperanza. Comunidades enteras se ven obligadas a racionar su necesidad más básica. En muchos pueblos, el agua para uso diario se ha cortado por completo durante días a la vez. Los grifos están secos y las familias se ven obligadas a conducir kilómetros para recoger suministros limitados en las estaciones de socorro. El ganado yace sin vida en campos abiertos, sus cuerpos acurrucados bajo el sol despiadado, víctimas de una sed que nadie pudo aliviar. Los agricultores, endurecidos por años de trabajo duro, ahora se paran en sus campos agrietados y vacíos con lágrimas corriendo por sus rostros. Nunca he visto desaparecer el agua tan rápido, confesó un ranchero,
sus botas hundiéndose en un lecho de río que solo meses antes había llevado a su ganado a beber. Las imágenes son escalofriantes. Pueblos pequeños una vez bulliciosos ahora permanecen abandonados, sus pozos vacíos y sus negocios cerrados, víctimas no de guerra o fuego, sino de la muerte silenciosa de la sequía. Las iglesias celebran vigilias de oración donde los agricultores claman por lluvia, arrodillados en la tierra reseca, suplicando al cielo que restaure lo que las nubes han retenido. La Biblia habla con escalofriante claridad de tales escenas. Jeremías 14, 1-2 registra: la palabra de Jehová vino a Jeremías acerca de la sequía. Judá está de luto, y sus ciudades languidecen, están de luto en la tierra, y el clamor de Jerusalén se levanta. Los nobles envían a sus siervos por agua, van a las cisternas y no encuentran agua. Regresan con sus vasijas vacías y llenos de vergüenza y desesperación. Los agricultores están avergonzados y cubren sus cabezas. A causa de la sequía la tierra está agrietada. Los agricultores están desconcertados y cubren sus cabezas. Estas palabras antiguas reflejan los gritos de los agricultores de hoy en toda América: vergüenza, desesperación y la insoportable visión de campos estériles. Asimismo, el profeta Amós declaró en Amós 4, 7-8, y además, yo retuve la lluvia de vosotros cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha, y sobre una ciudad hice llover, y sobre otra ciudad no hice llover, parte fue regada, y parte se secó por falta de lluvia. Y andaban 2 o 3 ciudades a una sola ciudad para beber agua, y no se saciaban, con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Las sequías selectivas descritas por Amós ahora aparecen en forma moderna, con algunos condados recibiendo breves lluvias mientras que los pueblos vecinos permanecen abrasados y sin vida. Los científicos atribuyen estos desastres al cambio climático, a los patrones climáticos cambiantes y a la mala gestión de los recursos por parte del hombre. Pero para muchos creyentes, hay una causa más profunda: la tierra no solo se está secando, está clamando. ¿Podría ser esto más que un fenómeno climático? ¿Podría ser la propia tierra respondiendo al pecado humano, una advertencia de que nos hemos alejado del dador de la vida? La sequía despoja las ilusiones de control. Cuando el agua desaparece, la tecnología falla, la riqueza es insignificante y la supervivencia misma pende de un hilo. Se nos recuerda que el agua, la fuente de vida, puede desaparecer en un momento. ¿Y si el agua nos falla, qué puede sustentarnos sino aquel que da la vida? Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14, mas cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quizás el cielo nos está llamando a buscar no solo lluvia de los cielos, sino agua viva del Salvador. Porque si la fuente de vida se seca, solo el dador de la vida puede restaurarla. La advertencia final. Jesús viene pronto. Por toda América, las señales se han amontonado una tras otra, cada una más urgente que la anterior. Explosiones parecidas a trompetas han sacudido ciudades en plena noche, sonidos tan antinaturales que los testigos cayeron de rodillas, llamando las trompetas celestiales. En los cielos, han aparecido visiones radiantes, imágenes parecidas a Jesús con los brazos extendidos, rodeado de huestes angelicales que brillan con luz. Anillos de fuego han flotado sobre desiertos, círculos de llamas tallados en los cielos. Santuarios han estallado en llamas, cruces rojas ardiendo antes de colapsar en cenizas. Y ahora, la sequía se extiende por la tierra. Ríos y lagos desaparecen, los cultivos mueren y los agricultores lloran sobre la tierra reseca. Estos no son eventos aleatorios. Juntos forman un patrón, un mensaje escrito a través del cielo, la tierra y el fuego. La advertencia es clara: Jesús viene pronto. Estos no son susurros, sino gritos de la propia creación, llamando a la humanidad a despertar antes de que sea demasiado tarde. Cada estallido de trompeta, cada cielo ardiente, cada torre de iglesia que se derrumba hace eco de la profecía. La Biblia no nos deja adivinando. Lucas 9:28 nos da tanto una advertencia como una promesa: cuando estas cosas comiencen a suceder, enderézate y levanta la cabeza, porque tu redención se acerca. Para los fieles, estas señales aterradoras son también recordatorios de esperanza. Los mismos cielos que arden de fuego un día se abrirán para revelar al Salvador regresando en gloria. Pero hasta ese día, el llamado es urgente: arrepiéntete, ora, mantente despierto. El tiempo de la complacencia ha pasado. El mundo tiembla bajo el juicio,
pero la puerta de la misericordia aún está abierta. Ahora es la hora de humillarnos ante Dios, de reconstruir el altar de nuestros corazones, de buscar el perdón y volver a Él. Si estas señales agitan tu espíritu, no permanezcas en silencio. Deja que te despierten. Comparte esta verdad para que otros también puedan oírla. Dale me gusta a este vídeo, comenta tus pensamientos y suscríbete para no perderte la verdad que se revela en estos últimos días. Los cielos hablan, la tierra tiembla y el espíritu llama. El Rey viene. ¿Estás listo? ¿Salvado de qué? Una pregunta que todos debemos enfrentar. ¿Estás salvado? Esa pregunta se escucha tan a menudo en círculos cristianos que a veces puede sentirse más como un eslogan que como una consulta seria. Algunos la escuchan en las esquinas, gritada por evangelistas celosos. Otros la escuchan suavemente en un banco de la iglesia cuando un predicador los invita a aceptar a Jesús en su corazón. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Salvado de qué? ¿Y cómo sabes si realmente estás salvado? La mayoría de las definiciones populares de salvación la reducen a una simple transacción: cree en Jesús, reza una oración corta y te garantizan el cielo en lugar del infierno. Sin embargo, cuando acudimos a las Escrituras mismas, encontramos que la salvación es mucho más profunda, más rica y más exigente que eso. La Biblia revela que la salvación no se trata solo de un cambio de destino, se trata de una transformación completa de la vida, el carácter y el destino eterno. Este estudio examinará la salvación en detalle, desglosando no solo de qué somos salvados, sino para qué somos salvados y cómo se desarrolla el proceso paso a paso. 1. ¿De qué somos salvados? 1.1. No del fuego del infierno, sino de la muerte. La visión común es que Jesús vino a salvar a las personas del tormento eterno en el infierno. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. Romanos 6:23 es claro: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La pena del pecado no es tortura eterna, es la muerte, el cese de la vida y la conciencia, Eclesiastés 9:5, Ezequiel 6:20. Las imágenes del fuego del infierno entraron al cristianismo en gran parte a través de tradiciones paganas e imaginación medieval, no a través de la Biblia misma. La enseñanza escritural consistente es que el pecado gana la muerte, y sin un Salvador, todos pereceríamos. 1.2. El pecado, el problema universal de la humanidad. ¿Por qué la muerte? Porque el pecado es rebelión contra el propio carácter de Dios. 1 Juan 3:4 define el pecado como iniquidad, la violación de la ley de Dios. Cada mentira dicha, cada robo cometido, cada pensamiento lujurioso o palabra de odio es una violación del carácter de Dios. Romanos 3:23 declara: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no solo gana la pena de muerte, sino que también nos separa de Dios en esta vida: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, Isaías 59:2. Por lo tanto, necesitamos salvación de dos cosas: de la pena del pecado de muerte eterna, y del poder del pecado, que nos aliena de nuestro Creador. 2. ¿Quién nos salva? 2.1. Nuestra condición indefensa. Una vez que se comete el pecado, su pena está en nuestro registro. Las buenas obras no pueden borrarlo. Imagina a un criminal ante un juez. No puede alegar: sí, robé el banco, pero también doné a la caridad. La justicia exige que el crimen sea castigado. Del mismo modo, nuestros pecados no pueden ser compensados por buen comportamiento futuro, la ley exige la muerte. Es por eso que la salvación nunca puede ser ganada por esfuerzo humano, Efesios 2:8-9. 2.2. Señala a Jesucristo, el sustituto perfecto. Entra Jesucristo. Vivió una vida sin pecado, Hebreos 4:15. Fue el Cordero de Dios sin mancha, 1 Pedro 1:19. Al no tener pecados propios, estaba singularmente calificado para tomar los nuestros sobre sí mismo. En la cruz, Él cargó con la pena que merecíamos, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24. Su muerte satisfizo la justicia, mientras que su resurrección abrió el camino a la vida. Debido a que Él es tanto Creador, Juan 1:3, como Dios eterno, su sacrificio fue suficiente para toda la humanidad.
La obediencia de un hombre contrarrestó la desobediencia de Adán y de todos los que le siguieron. Romanos 5, 18-19. Es por eso que la Biblia lo llama Salvador. Nos salva de la pena del pecado, nos reconcilia con Dios y asegura nuestra esperanza de vida eterna. 3. Conceptos erróneos sobre estar salvado. 3.1. El atajo de la oración del pecador. A muchos se les dice que pueden ser salvados repitiendo una oración corta: Señor Jesús, ven a mi corazón. Si bien la creencia sincera es importante, la Biblia nunca presenta esto como la totalidad de la salvación. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, la multitud preguntó: ¿qué haremos? Él no respondió: di esta oración. Dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2 y 38. La salvación requiere creencia, pero la creencia debe demostrarse a través del arrepentimiento, el bautismo y la recepción del Espíritu. 3.2. Una vez salvado, siempre salvado. Otra enseñanza común es que una vez que eres salvo, nunca puedes caer. Sin embargo, Hebreos 6, 4-6 advierte sobre aquellos que una vez fueron iluminados pero luego caen en pecado voluntario. Jesús mismo dijo que solo aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos, Mateo 12 y 13. La salvación es un proceso, no un evento único. 4. Pasos en el proceso de salvación. 4.1. Paso 1. Arrepentimiento. El arrepentimiento significa más que remordimiento, es un cambio completo de mente y dirección. Implica reconocer el pecado, sentir tristeza piadosa, 2 Corintios 7 y 10, y apartarse de él. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, Mateo 3, 2, y Jesús comenzó su ministerio de la misma manera: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 4 y 17. Sin arrepentimiento, no hay perdón. 4.2. Paso 2. Fe en Cristo. El arrepentimiento debe unirse a la fe, confianza absoluta en el sacrificio y resurrección de Cristo. Romanos 10, 9 afirma: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe reconoce que la salvación es obra de Dios, no nuestra. Hebreos 11, 6 declara: sin fe es imposible agradarle. 4.3. Paso 3. Bautismo. El bautismo es el acto externo que simboliza la muerte al pecado y la nueva vida en Cristo. Romanos 6, 3-4 describe el bautismo como sepultura con Cristo, seguido de resurrección para andar en nueva vida. Este paso no es opcional, es un mandamiento. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, Marcos 4 y 16. 4.4. Paso 4. Recibir el Espíritu Santo. Después del bautismo, la imposición de manos confiere el don del Espíritu Santo, Hechos 8 y 17. El Espíritu es el poder por el cual Dios habita en nosotros, nos transforma y garantiza nuestra futura herencia, Efesios 1, 13-14. Sin el Espíritu, dice Pablo, no somos suyos, Romanos 8, 9. 4.5. Paso 5. Perseverar hasta el fin. La salvación no es estática, debe vivirse diariamente. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, éste será salvo, Mateo 12 y 13. Esto significa arrepentimiento continuo, fe continua, obediencia continua. Pablo comparó la vida cristiana con una carrera que debe correrse con resistencia, 1 Corintios 9, 24-27. La salvación solo es segura si permanecemos fieles. 5. Salvación en 3 tiempos. La Biblia habla de la salvación de 3 maneras: pasado, hemos sido salvados de la pena del pecado por el sacrificio de Cristo, Efesios 2, 8. Presente, estamos siendo salvados a medida que el Espíritu de Dios obra en nosotros, librándonos del poder del pecado, 1 Corintios 1 y 18. Futuro, seremos salvados a la venida de Cristo cuando seamos resucitados a la inmortalidad, Romanos 5, 9-10. Comprender estas 3 etapas nos evita simplificar en exceso la salvación, no es un solo momento sino un proceso de por vida con una culminación gloriosa. 6. ¿Salvados para qué? La salvación no se trata solo de aquello de lo que somos salvados, también se trata de para qué somos salvados.
Somos salvados para tener una relación con Dios, Juan 17, 3. Somos salvados para ser transformados a la imagen de Cristo, Romanos 8 y 29. Somos salvados para heredar el reino de Dios y reinar con Cristo, Apocalipsis 5 y 10. En última instancia, somos salvados para compartir la vida eterna como hijos de Dios en su familia, 1 Juan 3, 1-2. Este es el propósito impresionante detrás de la salvación, no meramente escapar de la muerte, sino entrar en la gloria eterna. 7.